El matrimonio es algo problemático. Capítulo 4. Me gustas. Naren finalmente volvió a respirar hondo para disfrutar de su soledad. No es que Zoran fuera molesta, pero podía ser bastante ruidosa cuando bebía. Además, el que trajera a colación el tema de su hermano la estaba comenzando a poner muy nerviosa y nostálgica. Sin embargo, mientras escuchaba sus balbuceos, había descubierto más cosas del padre de su hijo y de su cuñada. Los padres de Zoran y Sang-Joon se habían conocido en el restaurante que su madre había abierto, y al poco tiempo se enamoraron y decidieron casarse, pero cada uno ya tenía un hijo de sus compromisos anteriores. Por un lado, Zoran jamás había conocido a su padre biológico, ya que éste había muerto antes de que ella naciera. La vida había sido muy dura para ambos, pero parecía que le sonreía finalmente, así que sí. Técnicamente ambos no eran hermanos de sangre, pero se habían criado como tal y todo había sido tan natural que nunca cuestionaron la decisión de sus padres. De hecho, estaban muy felices por haber ganado una familia. Lastimosamente, esa felicidad no duró demasiado. 2 años después, su madre murió en un accidente automovilístico. Los parientes de su padrastro intervinieron y sugirieron que la enviaran a un orfanato. Decían que no entendían por qué él debía hacerse responsable de una niña que no era su hija. Todos dijeron que ella solo sería una carga para ellos. Así que un día, la pequeña Zoran había empacado sus cosas en una mochila colegial y se marchó de casa. Las palabras que había oído en secreto habían calado en ella y realmente no había querido ser una carga para nadie. No obstante, al ser solo una niña pequeña de 8 años, no tenía idea de a dónde ir. Así que lo primero que hizo fue ir a la estación de policías, sin sospechar que su padre y hermano ya estaban allí poniendo una denuncia de desaparición. Esa fue la primera y última vez que ambos la regañaron por algo. Habían estado tan asustados que Zoran solo pudo llorar a moco tendido. Entonces Sang-Joon había tomado su mano con dulzura y le sonrió como si no pasara nada. Después de ello, su padre los abrazó a ambos y les había jurado que pasara lo que pasara, ellos siempre serían una familia y nunca nadie los separaría. Lastimosamente, la vida no pensaba igual. Después de algunos años, su padre enfermó de cáncer y tras luchar contra este por 8 años, al final murió dejándolos completamente solos. Zoran era una adolescente de 16 y su hermano ya tenía 20 para entonces, así que al ser el mayor, él tuvo que hacerse cargo de ella, por lo que comenzó a administrar el restaurante de sus padres por sí mismo. Hizo todo lo posible para que ella terminara la universidad, incluso si eso significaba que él abandonara sus propios sueños. Su sueño de ser un atleta profesional se había visto truncada por un accidente después de todo. Y muchas veces, Zoran seguía sintiendo culpa por no ser capaz de ayudar más a su hermano, quien había entregado toda su vida por ella. Al recordar sus palabras, Naren suspiró sintiéndose pesada. Tanto Sang-Joon como Zoran habían tenido una vida realmente dura, pero aún así, ellos nunca dejaban de sonreír con amabilidad. ¿Cómo estaría él?, se preguntó. Muchas veces cuando pensaba en su sonrisa lo extrañaba mucho, pero las cosas entre los dos habían terminado y no había nada que ella pudiera hacer. El día siguiente y en otro lugar, Zoran se levantó con una severa resaca. Al principio, cuando parpadeó, no estaba segura de dónde se encontraba, pero conforme se iba familiarizando, pudo reconocer que esa habitación no era la suya. Y cuando miró hacia un lado, sus ojos se abrieron como platos cuando vio la espalda desnuda de Kang-ho a su costado. Solo entonces algunas memorias borrosas llegaron a su mente a borbotones. Momentos en los que no dejaba de pegarse a Kang-ho, momentos absurdos y vergonzosos. ¡Ay! Porque no dejaba de hacer el tonto con Kang-ho. Sin embargo, dándose cuenta que ella aún tenía su ropa interior puesta, lo más probable es que no hubiera sucedido nada entre los dos, ¿verdad? Dios, ¿cómo era posible que no recordara nada? Así que, levantándose sigilosamente, Zoran pensó que lo mejor sería actuar como si no hubiera pasado nada. Pero en el momento que estuvo por llegar a la puerta, la voz de Kang-ho desde atrás llegó a ella como una bala y la paralizó en su lugar.
No había que girarse para adivinar la mirada feroz que él tendría en su cara. Ese seguramente estaba muy fastidiado por todas las molestias, así que en momentos como estos lo único que podía hacer era actuar como toda una profesional. Buenos días, Pacanjo, espero que hayas dormido bien. ¿Ah? Sus palabras automatizadas haciendo contraste con su imagen desaliñada. ¿Dormir bien?, replicó él. No pude dormir nada debido a alguien que se hacía llamar Torán. Esa chica se la pasó molestándome toda la noche. Ay, Diosito, ¿por qué no hacías mejor que un rayo la partiera en esos momentos? Algunas horas después, Zoran ya en el auto junto a Kanjo y rumbo a sus respectivos trabajos. Ella seguía sin saber cómo abordar sus dudas con respecto a la noche anterior. Porque, ¿cómo le preguntas a tu esposo que no es tu esposo de verdad si pasaron la noche juntos? ¿Debía irse por las ramas o debía ser directa? Al final fue Kanjo quien la libró de ese debate, ya que fue él quien dejó en claro que la noche anterior no había pasado nada entre ellos, lo cual fue un alivio. Y Zoran no perdió la oportunidad de disculparse sintiéndose realmente abochornada por su conducta indecente. Le juro que algo así no volverá a repetirse, le pido que por favor lo olvide. Pero para Kanjo sería muy difícil olvidar esa noche. Esa era la primera vez que Zoran actuaba de esa manera tan desinhibida con él. Y sí, sabía que tenía que detenerla en ese entonces, pero después de que ella lo besara en el ascensor, él simplemente no había podido detenerse. Besar a Zoran era como desbloquear una nueva adicción. El dulce sabor del cóctel podía sentirse aún en su lengua y de pronto él mismo se había sentido ebrio y necesitado. Ah, sí, no era lo correcto, pero ¿cómo le dices a un sediento que no beba agua? No lo haces. Había esperado tanto por este momento que él simplemente se había dejado llevar. Pero tras respirar hondo y ganar un poco de autocontrol, Kanjo se dijo que si algún día ellos pasarían la noche juntos, debía tratarse de una noche que ambos pudieran recordar, no una donde Zoran lo olvidaría al despertar al día siguiente. Así que, tras dejarla acostada en su habitación, él mismo se dirigió a la suya y se preparó para ir a descansar. Sin embargo, después de varias horas dando vueltas en la cama, por fin parecía que el sueño comenzaba a llegar cuando de pronto sintió la suavidad de otro cuerpo a su lado. Nunca una noche le había parecido tan larga. Con los días venideros y tras el chascazo que había cometido, Zoran todavía se sentía un poco abrumada, aunque también un poco más tranquila, pues era un alivio que Kanjo resultara ser más comprensivo de lo que parecía. De hecho, sus palabras textuales habían sido: el contrato dice no tocar a la otra persona si el involucrado no se lo ha permitido. Si ese punto es quebrantado, la otra parte deberá indemnizarlo. Pero aquella noche tú solo estabas dándome algunas lecciones de cómo son los besos, tal como te lo pedí en la piscina. Así que no hay necesidad de que me lo compenses. Y uff, qué alivio y qué vergüenza, pensó Zoran preguntándose cómo era posible que Kanjo no estuviera molesto con ella. Porque de ser ella seguramente estaría muy incómoda. ¿O sería posible que...? No, ni siquiera tenía sentido en pensar en cosas absurdas. Zoran sabía que no podía darse el lujo de permitir que alguien más entrara en su corazón. Y no por el hecho de que no pudiera enamorarse, sino porque ella misma parecía estar maldita. La gente que amaba siempre terminaba sufriendo un destino horrible o lastimada. Había sucedido con su madre, con su padre y también con su hermano. Siempre había sido así, por lo que lo mejor que podía hacer era evitar a Kanjo. Pero, ¿cómo se suponía que iba a ser eso si él actuaba como un esposo atento, ¿Cómo rechazas a un hombre sexy que prepara el desayuno para ti? Simplemente no lo haces, te lo comes, es decir, el desayuno, por muy tentador que resulte quien lo prepare. Y ay, señor, ¿pero por qué tenías que ponerle la tentación en bandeja? Pensaba Zoran poco después y pelando una manzana. Pero la retaguardia de él y sus pensamientos lujuriosos no ayudaban en nada. Y para completar su camino directo al infierno, tan consumida por sus pensamientos como estaba, en un descuido, Zoran se hizo un pequeño corte en el pulgar. Y como medida preventiva, Kanjo se llevó su dedo a la boca para detener el sangrado, sin imaginar que eso estaba por provocarle un sangrado nasal a la pobre Zoran. Espera, no hagas eso. ¿No sabes que la boca contiene más bacterias que cualquier otro lugar? Eso podría infectar la herida. Creo que será suficiente con un curito y yo ya se me hace tarde, así que me iré a trabajar, dijo ella, sintiendo que las rodillas se le doblaban y su cuerpo entero hormigueaba. Sin embargo, mucho después en su oficina, Kanjo no dejaba de darle vueltas a lo ocurrido. Seguramente Zoran pensaba que él era un cochino,
¿Cómo pudo actuar de esa manera tan precipitada? ¡Ay, qué estúpido había sido! No obstante, al poco rato, Naren llegó para que revisara una nueva proforma de un proyecto. Y al ver su expresión malhumorada, lo cual no era una novedad, Kang-ho entonces inició una conversación con ella preguntándole cuándo iba a contactar a Sang-yoo y decirle la verdad sobre su paternidad. Pero como era de esperar, Naren era bastante obstinada. Esto no te incumbe. Es verdad. Pero lo quieras o no, ese niño será mi sobrino. Por lo tanto, no puedes evitar que me importe. Interrumpió notando cómo Naren se preparaba para una discusión y al mismo tiempo la puerta de su oficina se abría. Será mejor que lo hablemos después. No, tú empezaste esto y ahora vas a escucharme. Más te vale que no le digas a nadie de mi embarazo. Te juro que voy a romperte esa cabezota. Un jadeo sorprendido se escuchó desde atrás y cuando ella se giró, Hong-Shang y medio equipo estaban detrás con rostros pasmados. No había que decir que aquel rumor no demoró en esparcirse por toda la compañía como la misma pólvora. 3 días después y tras haber hecho un esfuerzo sobrehumano evitando a Kang-ho con cualquier excusa, So-ran por fin sintió reanimarse cuando supo que él tendría un viaje de negocios, por lo que no estaría en casa por unos días. Y eso era suficiente para ella para poder dormir tranquilamente sin tener remordimientos con su presencia o por pensamientos pecaminosos. Así que tras ver a Kang-ho partir, su plan hoy era tomarse un largo baño caliente en la bañera y disfrutar su día después de largas horas extras de trabajo. Sin embargo, mientras alistaba sus productos en el baño, se dio con la sorpresa de que en el primer piso no había más que agua fría. Ay, ¿sería igual en el segundo piso? Kang-ho ya se había ido hacía unas horas. ¿Qué podría pasar si usaba su baño? No es como si él fuera a enterarse, ¿verdad? Así que tras verificar que en el baño de la habitación de él sí había agua caliente, ella colocó un poco de música y se desnudó para entrar a la bañera espumosa. El agua caliente se sentía tan bien que lentamente su cuerpo tenso fue relajándose. Pero entonces la puerta del baño se abrió inesperadamente y Kang-ho apareció ante ella mientras el estribillo de la canción de amor que escuchaba se repetía una y otra vez plasmando lo que ambos sintieron en esos momentos. No puedo contener más mi corazón, ¿no? Ya no voy a evitar lo que estoy sintiendo. Vaya, qué oportuno. Se averió el primer piso calentador. Balbuceaba desesperadamente So-ran con la voz de la vocalista soltando "Me gustas mucho" en un dominado falsete. Los ojos de Kang-ho se abrieron como platos, las notas musicales y la letra significativa apoderándose de sus sentidos. "Solo quiero estar contigo", susurraba la canción y entonces So-ran estornudó. Los mocos volaron y el autocontrol regresó. Lo siento, olvidé mi billetera, por eso volví. Descuida, tú sigue disfrutando de tu baño. Soltó en un atropellado tono mientras se giraba y salía de allí casi huyendo. Pero, ¿había forma de seguir disfrutando su baño después de esto? Definitivamente no. Horas después, la vergüenza solo se hacía más pesada. ¿Acaso nunca dejaría de hacer el payaso frente a este hombre? ¿Qué pensaría Kang-ho de ella? No, mejor no pensar en eso. Lo que So-ran quería era desaparecer. Ir a cualquier otro lugar donde pudiera olvidarse de todo este papelón. Y donde no tuviera que encontrarse con Kang-ho y viera su cara de vergüenza. Sí, un bonito lugar tranquilo para una mujer solitaria. Y fue allí que una notificación llegó a su celular. Y como si sus plegarias hubieran sido escuchadas, So-ran vio una publicación de Taesok pasando un momento agradable en la isla de Jeju. El lugar perfecto. Y así fue como ese mismo día So-ran arregló sus chivas y se fue directo a pasar sus días en la isla de Jeju, sin imaginar que su esposo, del que tanto quería huir, también tenía una reunión de negocios justo allí. Cuando Kang-ho terminó su reunión, lo primero que pensó fue en volver rápidamente a casa para ver a So-ran. Pero cuando escuchó su voz a lo lejos, pensó que seguramente se estaba volviendo loco. No era posible que So-ran estuviera justo allí en Jeju. Pero cuando se giró y la vio con las mejillas sonrojadas en un claro estado de embriaguez y junto a Taesok, una sensación indescriptible comenzó a dominarlo. Así que, sin pensarlo demasiado, él simplemente se la llevó de allí. No sin antes aclararles que su esposa ya había tenido suficiente alcohol por hoy. Por supuesto que no iba a dejar que otros fueran testigos de las desinhibiciones de su esposa. Ese espectáculo era algo que solo él podía apreciar en privado. Y hablando de privacidad, una vez que estuvieron solos, Kang-ho se giró hacia So-ran y le dijo: Estás actuando de forma precipitada.
¿Precipicio? No me iba a lanzar de ningún precipicio, solo me divertí un poquito. ¡Ay, santo cielo! ¿Cómo podía decir tantas incoherencias? Claramente estaba ebria, pero Zoran siguió insistiendo que no era así. Incluso en su afán de convencerlo, se apoyó contra Kanjo, rozando sus pechos y resoplándole en la cara. ¿Ves? No estoy borracha. Mi esposo es tan sexy. Balbuceaba ella sin darse cuenta que el pobre Kanjo estaba a un pelo de volverse loco. Pero la tortura no terminó ni siquiera para cuando llegaron al hotel, donde Zoran, digamos que hizo un control de calidad bastante minucioso. Al día siguiente, Zoran, que recordaba todo, se dijo que no podía seguir así con esta situación. Estaba claro que ella siempre perdía la cabeza cuando bebía alcohol, pero algo que también era cierto era que solo cuando estaba con Kanjo todas sus inhibiciones desaparecían y su lado perverso y lascivo aparecía. Ese era un hecho que ya no podía seguir negando, se sentía muy atraída por él. Así que, habiendo admitido eso para sí misma, se dijo que era momento de ser franca con Kanjo. No quiero que esto suene a una excusa, pero en realidad yo no suelo ser así con nadie más. Quiero decir, solo me sucede cuando estoy contigo. Tampoco quiero justificar lo que hice anoche. Personalmente yo creo que tú eres muy sexy, confesó ella, pero al alzar la mirada y ver que él seguía con una expresión impávida, se apresuró a corregirse. Quiero decir, tu cuerpo se mueve y yo solo siento un deseo inevitable. Ay, Zoran, eso no era corregirlo, eso era embarrarla más. Yo quiero tener tu cuerpo, soltó de golpe, directa y sin anestesia. Kanjo, que se había mantenido en silencio durante un tiempo, finalmente decidió hablar. Solo quieres mi cuerpo, repitió él seriamente. ¿Lo habría ofendido? Tómatelo como mi primera propuesta. No tienes que aceptarlo necesariamente. Ay, querida, si supieras. El pobre ya estaba con las talegas azules por tu culpa, pero en respuesta Kanjo solo soltó un simple: debo pensarlo. Para cuando tenga una opinión al respecto hablaremos de esto de nuevo. Después de eso no habían cruzado más palabras, ni siquiera durante el vuelo o durante el trayecto de regreso a casa. Y con cada minuto que pasaba, Zoran se iba poniendo más nerviosa, que si Kanjo se hubiera molestado. Así que, sin poder soportarlo más, Zoran volvió a abordarlo. Pero para sorpresa de Zoran, Kanjo no estaba realmente molesto, ¿no? No tengo intenciones de que esto sea solamente algo físico. Dices que quieres mi cuerpo. Bien, puedes tenerlo. Pero a cambio, debes darme tu corazón. Si es así, podrás hacer todo lo que quieras conmigo. Para ser más claro y honesto, me gustas. De todas las confesiones que pudo imaginar que le diría, jamás imaginó que él haría una confesión como esta. Pero, ¿cómo era posible que le gustara a Kanjo cuando él ni siquiera había dado señales? ¿O lo había hecho? ¿Cuándo ocurrió esto?, preguntó ella. La vez que fui a la comisaría por golpear a Shin-san, fue porque te fui a ver aquel día. Quería verte. En la ceremonia te dije que haría lo que fuera para que seas feliz a mi lado. Te dije que te recordaba desde hacía mucho, incluso antes de que empezaras tu noviazgo con Shin-san. Todo eso fue porque siempre me has gustado, Zoran, dijo él. Entonces, cuando dijiste que querías casarte conmigo ese día, era porque me gustas, interrumpió él de nuevo. Pero no lo entiendo, ¿por qué no dijiste nada durante todo este tiempo? Incluso te ibas a casar con Narin. La mente confusa de Zoran trataba de asimilar toda esa información de golpe, al mismo tiempo que Kanjo le explicaba. Nunca imaginé que algún día terminaríamos casados, así que abandoné esa idea. Para mí el matrimonio era algo problemático que debía solucionar y no me interesaba si no era contigo. Además, en ese entonces tú salías con Park Jae-san, así que me resigné a solo tener un amor platónico por ti. Pero ahora que sé que al menos me deseas, deberás trabajar más duro para tenerme. Dime cuando hayas tomado una decisión. Voy a esperar lo necesario. Después de decir aquello, Kanjo se había dado la vuelta y se había marchado. Pero incluso después de horas y horas, Zoran no pudo dejar de darle vueltas a sus palabras. Ella realmente deseaba estar con él, pero ¿qué si algo malo sucedía si se permitía amar a Kanjo? Afuera la lluvia golpeaba la ventana violentamente y los rayos parecían abrir el cielo con furia. La tormenta se veía aterradora y pronto un golpe en la puerta llamó su atención. Dudosa, Zoran se levantó y se acercó hasta esta preguntándose por qué Kanjo llamaría tan tarde por la noche. Al abrir la puerta, obtuvo la respuesta a su pregunta. Kanjo dormiría con ella esa misma noche. E insegura de no haber escuchado bien, ella repitió sus palabras al mismo tiempo que un relámpago iluminaba todo el firmamento. Pero para su decepción, Kanjo volvió a aclarar.
No me refería a que lo haríamos esta noche. Solo dije que hoy dormiremos juntos como una pareja normal. Ah, por supuesto, ¿de qué lado te gustaría acostarte? Se corrigió ella y minutos después, y por mucho que trató de concentrarse en dormir, era un hecho que sería imposible hacerlo con Kanjo a solo unos centímetros de distancia. No. Definitivamente lo mejor sería irse al sofá si no quería saltar sobre sus huesitos ahora. No obstante, antes de que pudiera salir de la cama, Kanjo lo había sujetado de la muñeca y la había arrastrado con él en un abrazo cálido mientras le susurraba. No te vayas. Tan solo quédate aquí conmigo. Si esto es algo que viole nuestro acuerdo, puedes pedirme lo que quieras luego, pero no te vayas. Al escucharlo, Soran supo que esto no se trataba de la conversación que habían tenido antes. Y cuando otro trueno rompió en el cielo y captó el temblor en los brazos que le envolvían, Soran lo supo. Kanjo estaba teniendo un ataque de ansiedad. Kanjo, tranquilo, estoy aquí, está bien. Todo estará bien. Susurraba ella peinando su cabello y sosteniéndolo contra su pecho. A la mañana siguiente, las hojas de los árboles se veían acariciadas por las gotas del rocío. La tormenta que había amenazado la noche anterior había desaparecido por completo, dejando tras de sí solo la serenidad que sigue a la tempestad. A su lado, Soran observó cómo el rostro de Kanjo reflejaba una paz similar, como si la ansiedad y el miedo nunca hubieran turbado su mente la noche anterior. Y era curioso, pensó Soran de camino al trabajo. Kanjo era un hombre que por fuera se veía como alguien imperturbable, pero en realidad era alguien que padecía sus propios demonios. Al parecer, él no podía soportar las noches tormentosas tanto como soportar que alguien más lo tocara, salvo ella. ¿Eso significaba que ella era importante para él? Rebobinando en lo sucedido, él había guardado sus sentimientos por ella durante 10 años. Eso era una locura de tiempo. Pero algo que era verdad es que su corazón también no dejaba de latir endiabladamente cada vez que lo pensaba, cuando escuchaba su voz o cada vez que lo tenía cerca. Ni siquiera le era posible hilvanar un pensamiento coherente cuando él estaba a su alrededor. Eso significaba que a ella también le gustaba. Y cuando ella misma se planteó esa pregunta, su corazón pareció hincharse aún más. ¿Y por qué rayos estaba yendo al trabajo y no confesándole sus sentimientos a Kanjo? ¿Y por qué apenas se había dado cuenta? Girando el timón con una determinada decisión, Soran dio la vuelta de regreso a casa para decirle a Kanjo que ella también le gustaba. No, en realidad era más que eso. Corriendo por el amplio jardín, Soran se sintió esperanzada de poder encontrarlo aún en casa, puesto que su auto todavía seguía allí. Su corazón latía aún más rápido conforme iba acercándose a su objetivo, su mente divagando en todo lo que quería confesarle. Y cuando abrió la puerta y gritó, «¡Kanjo, te extrañé!», sus ojos almendrados se abrieron como platos al reconocer el estado natural de este hombre hermoso, sus pupilas agrandándose al ver tremendo mar. ¡Qué bendición!, pensó Soran sintiendo la picazón del derramamiento nasal. Pocos minutos y un poco de ropa después, Kanjo se sentó finalmente vestido frente a Soran y elevó una de sus cejas mientras le preguntaba. ¿Realmente me extrañabas a mí o solo mi cuerpo? Roja hasta las orejas recordando ese momento, Soran carraspeó un poco para aclararse la garganta. No era mi intención interrumpirte, yo realmente quería verte para decirte algo importante. Empezó diciendo para luego levantar la mirada con más determinación. Yo quiero decirte que tú también me gustas y no me refiero solamente a tu cuerpo. En realidad yo estoy enamorada de ti, Kanjo. El silencio que siguió a sus palabras fueron abrumadoras y para Soran fue difícil controlar su expresión, ya que esta era la primera vez que le confesaba a un hombre sus sentimientos. Sé que es inesperado. Aparte de mi familia, realmente no sé muy bien qué es el amor. Y la verdad es que puede ser un poco aterrador. Al principio yo no sabía muy bien qué era lo que sentía por ti. Pensé que era deseo, pero mi corazón no deja de acelerarse cada vez que estoy contigo. A veces parece que tendré un ataque y es muy difícil poder controlarlo. Y es por eso que estoy segura. Yo te amo, Park Kanjo. Sin embargo, al terminar su confesión, el silencio continuó reinando. El rostro de Kanjo estaba oculto entre sus manos y su respiración se oía irregular. Caray, ¿lo había arruinado otra vez? Creo que debo irme. Llegaré tarde al trabajo si no lo hago, expresó Soran, a lo que Kanjo estuvo de acuerdo y pronto se levantó para acompañarla aún con el rostro cabizbajo. Pero cuando ésta llegó hasta el auto y Kanjo se giró, el rastro de lágrimas podía verse claramente en sus ojos. Soran, llamó de pronto él.
Será mejor que te prepares. Volvió a decir, y antes de que ella pudiera cuestionar a qué se refería, él ya la había tomado en sus brazos y la besaba como un hombre hambriento. El aroma a jazmín flotaba en el aire acompañado por el suave susurro de la brisa que acariciaba sus rostros. La luz de la mañana se filtraba entre las hojas de los árboles cercanos. Sus latidos resonaban en armonía, creando una melodía secreta que solo ellos podían escuchar. Cada contacto era una poesía silenciosa. El tiempo en su éxtasis parecía haber perdido su camino, dejando que el presente se expandiera hasta llenar cada rincón de su ser. Cada beso era una pincelada en el lienzo del instante, una fusión de sensaciones que evocaba susurros de pasión y promesas no dichas. Y así, en ese rincón del mundo donde la realidad se difuminaba y los corazones se comunicaban en el lenguaje universal del amor, sus labios se unieron como dos piezas de un rompecabezas divinamente diseñados, sellando un pacto silencioso de eternidad. Fue perfecto. Era amor, un amor vasto y puro. Dos almas que inicialmente unidas por necesidad en un contrato, descubrieron que sus corazones se entrelazaban irrevocablemente por el hilo mágico del amor.